Segunda de Reyes 5, 1 al 14. Quiero platicarte de una historia. Esta semana yo estaba, Dios, ¿qué voy a compartir? Dios, ¿qué voy a compartir? Y todavía el viernes le digo a mi esposa, ¿sabes qué? No sé de qué quiere Dios que hable. Y ya me estaba empezando a desesperar porque normalmente suelo tener a veces hasta la palabra con anticipación una semana. Y mis hijos estaban viendo el superlibro. Si usted tiene hijos pequeños, seguramente ha visto alguna vez esa caricatura. Y estaban contando esta historia, y mientras veía el libro no trataba exactamente ni hablaba de esto, pero vino esta semillita a mi mente, a mi corazón, y es de lo que quiero hablarte. Vamos a leerlo. Dice: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero estaba enfermo de lepra. En cierta ocasión, los sirios que salieron a merodear capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha le dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su lepra. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió: bien, puedes ir. Yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Imagínate el tesoro que llevaba, el regalo tan grande. Tradúcelo a moneda actual, imagínate cuánto era. La carta que llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Al leer la carta, el rey de Israel rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a este hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero para que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de su mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? Porque si usted alguna vez ha visto alguna imagen del río Jordán, el río Jordán es un río caudaloso, café, así, medio sucio. Por eso lo decía en esta parte. ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces los criados se le acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Tenemos a un general importante de una de las naciones más importantes de la zona, que era un personaje muy célebre, pero enfermo. También en esta historia tenemos un rey asustado y conspiranoico,
Porque imagínate que llegaran contigo y te dijeran, el presidente de la República, aquí te mando a mi primer ministro porque ocupo que me lo sane de su lepra. ¿Ah? ¿Qué harías tú? ¿Ah? ¿Yo? ¿Sanarlo? Imagínate, te manda tu peor enemigo, porque era un país que estaba en guerra con Israel. Tu peor enemigo te manda a su general más importante a tu tierra y te dice, sánalo de la lepra. Inmediatamente el rey dijo, pues lo que está buscando es pleito, como dice esta versión. Y tenemos también el poder de Jehová manifestado a través de su profeta. Incluso si seguimos leyendo la historia, nos vamos a encontrar con el siervo del profeta, que fue un hombre codicioso, porque después de ser sano, Naamán queda sano y regresa con el profeta y le quiere dar todos los regalos, y el profeta le dice, no, llévatelos, yo no quiero nada. Y el siervo del profeta, que vio todo lo que traía, le ganó la codicia y fue y le pidió un poco de ese tesoro. Tristemente, la lepra que tenía Naamán, dice la Biblia, que se la quedó el siervo por codicioso. Pero en todo esto hay un personaje súper importante de esta historia que normalmente cuando la leemos nos pasa desapercibido. Una joven del pueblo de Israel que mientras los sirios merodeaban fue capturada y fue hecha sierva de la esposa del general. Y solemos pasar por alto este tipo de personajes. Nos centramos en el general, nos centramos en el rey, obviamente en el profeta, pero nos olvidamos de la primera persona que tuvo fe para que el milagro se realizara. Esta chica fue secuestrada y te aseguro, ¿a cuántas chicas les gustaría que la secuestraran el día de hoy? Levanten su mano las que les gustaría que la secuestraran, abusaran de ustedes física, emocional y psicológicamente. Levanten su mano. Porque eso pasaba, no te creas que, ay, sí, nos la llevamos, ¿verdad? Ay, princesa, perdón, te vamos a secuestrar, discúlpanos por secuestrarte, te vamos a secuestrar, te vamos a llevar y te vamos a poner en el palacio más grande que sirvas al rey. ¿Tú crees que funcionaba realmente así? Realmente el proceso en el que a una muchacha que era levantada por soldados, recuerdo que enfrente de mi casa había una ancianita que le tocó vivir la época de la revolución. Y ella nos contaba las historias y nos decía que cuando venían la gente de la revolución, su papá en su casa tenía un sótano, un espacio, un pozo donde metía a sus hijas. Escuchaba que venían y dicen, nosotros chiquititas, ella había nacido, si no recuerdo mal, en 1900. Entonces ella tenía 10, 15 años para esa etapa, era una jovencita. Y dice que las metían al pozo. Porque si los soldados pasaban y veían a las muchachas, abusaban de ellas. Entonces imagínate lo que esta chica tuvo que pasar, como te decía, un abuso sexual, físico, psicológico, pero aún así, a pesar de todas las situaciones difíciles que tuvo que pasar, podemos ver que la fe en su corazón se mantuvo intacta. Y pocos valoramos este personaje tan único y tan importante en una historia que quizá hemos escuchado muchas veces porque nos la contaron los que pasamos por escuelita bíblica, nos la contaron seguramente, pero es un personaje que normalmente olvidamos.
Y su fe se mantuvo tan intacta a tal grado que esa fe terminó por activar todo un milagro gestionado por Dios que terminó uniendo dos naciones. Todos queremos ser los Eliseos de la historia. Yo quiero ser el profeta de Dios, el que haga flotar el hacha, el que lo mande a lavarse y ocurre el milagro, el que diga, no te preocupes, no es necesario que me des premios. Incluso cuando alguien está enfermo le gustaría ser como Naamán y que alguien le dijera, haz esto y vas a ser sano. Pero te aseguro que nadie quisiera ser esa jovencita. Y muchas veces los planes de Dios carecen de sentido para nosotros. Tú puedes decir, Señor, ¿por qué estás permitiendo que pasen estas situaciones? ¿Por qué estás permitiendo que viva estas cosas tan difíciles? ¿Por qué estás permitiendo la enfermedad? ¿Por qué estás permitiendo el dolor? ¿Por qué estás permitiendo la pérdida? Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te puedes imaginar a esta chica? Y cuando dice jovencita, está hablando de una niña de 12, 13, 14, 15 años. Una niña que tuvo que pasar por todo este proceso, que en este momento está siendo esclava. Porque era una esclava no tenía derecho de absolutamente nada. Tenía que trabajar y trabajar, dormía y se levantaba y no tenía la oportunidad de ir a tomarse un raspado a la plaza de Siria. Era una esclava y lo que su ama le dijera que tenía que hacer, ella lo haría. La historia de esta mujer no parece algo atractiva. Pero ¿quién se iba a imaginar que esta chica jugaría un papel trascendental para que se consumara esta historia? Parecía que su vida había sido una desgracia tras desgracia, tras desgracia. Seguramente hubiera tenido la oportunidad de haber perdido sus sueños. Sin embargo, todo esto estaba alineado en medio de un propósito divino. Es más, ni siquiera sabemos su nombre, pero su fe quedó plasmada en el libro más leído, en el libro más importante de toda la historia de la humanidad. Y si eso no es algo que valga la pena, entonces ¿qué lo es? Hoy en día podemos recordar lo que ella hizo, a pesar de lo difícil que seguramente fue su vida. Y te haría esta pregunta: ¿quién fue más importante? ¿Eliseo, que consumó el propósito, o la joven que encaminó a Naamán con el profeta? ¿Quién fue más importante? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina, ahí sí. Yo creo que los dos. Porque sin la fe de uno, el otro no hubiera podido actuar. Ambos necesitaron el uno del otro y fueron instrumentos de Dios. Sí, ya volví. Ambos fueron instrumentos para que se pudiera realizar el milagro
de parte de Dios. Porque en todo esto el exaltado no fue Eliseo, ni fue la muchacha, sino que el rey de Siria, el general de Siria, se dieron cuenta que había Dios en Israel. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Seguramente nos lo hemos aprendido de otra forma y decimos: sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas son hechas para bien, de acuerdo. Para los que conforme a su propósito son llamados. Seguramente usted se lo aprendió así. Y de verdad que hay momentos donde lo que estamos viviendo parece que no tiene un sentido. Y a veces es hasta ilógico cuando dices: Señor, yo creo que en este momento era cuando yo me sentía mejor. En este momento era cuando yo te estaba sirviendo con todo mi corazón. Señor, yo creí que estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene esta situación adversa? ¿Por qué tengo que pasar? Y llega el momento en que te comienzas a desanimar y dices: Señor, recuerdo y he platicado algunas veces cómo mi mamá conoció al Señor y esto fue por una mujer que era del pueblo de Mazatán, la hermana Vivi, y ella fue, si no la primera, de las primeras personas que se convirtieron en el cristianismo en un pueblo que es muy conocido por su religiosidad católico. Y ella iba a un congreso a Guadalajara, madre. Iba a Guadalajara. En ese proceso, el vehículo en el que viajan sufre un accidente y ella iba en la parte de atrás, se lastima y queda postrada en cama por muchos años. Toda su vida, desde ese momento. Ella era una mujer muy guapa, había sido reina en su momento de ahí del pueblo. Y la gente le decía: es que la Virgen te está castigando. La Virgen te está castigando porque tú te hiciste aleluya. Entonces empezó un ataque con ella. Sin embargo, cuando tú ibas y podías ver la fe que tenía esa mujer y cómo, a pesar de estar postrada, ella comenzó a hablar a Jesús a muchas personas. Y una de esas personas era la enfermera del rancho que iba a curarla. Una muchachita de Compostela, de 20 y tantos años, que iba a trabajar al pueblo y la llevaban a que la cuidara, y esta mujer empezó a compartirle de la palabra de Dios. ¿Y qué creen? La muchacha se convirtió, después quedó embarazada, tuvo un hijo bien guapo y después ese hijo se hizo pastor y está aquí compartiéndoles el día de hoy. Pero cómo esas situaciones que tú pudieras decir: Señor, ¿por qué permitiste que esto pasara? Cuando puedes ver las dificultades que tuvo que vivir, porque ella tuvo que estar postrada un día. A uno de sus sobrinos se le olvidó ir a moverla y tuvieron que amputarle un pie porque se le gangrenó, porque no podía moverse. Literalmente ella tenía un tubito, lo único que hacía era mover sus manos y acomodarse. Y cuando tú veías la vida que esta mujer vivía, tú decías: Señor, ¿por qué permitiste que esto pasara? Pero cuando entendemos el propósito y lo que Dios pudo hacer a través de esa mujer, como el día de hoy hay una iglesia en ese pueblo que se formó por la fe
que esta mujer tuvo, por el testimonio que esta mujer tuvo. Y tú dices: Señor, hay cosas que tú haces que parece que no tienen sentido. Y si el día de hoy tu servidor está en este lugar, es por la fe de esa mujer. Porque esa mujer no perdió la esperanza a pesar de lo difícil que era su vida. Y no nos podemos imaginar lo trascendental que puede ser lo que nosotros hacemos aún en medio de la desgracia. Nada de esto existiera si no hubiera sido por la fe de esa mujer, que se mantuvo intacta a pesar de que lo que le había pasado parecía que no tenía sentido. Y sé que en este lugar hay personas que no le están pasando del todo bien, que están pasando situaciones difíciles, tal vez incomprensibles, y que parece que lo que Dios está haciendo no tiene un sentido a nuestro punto de vista. Sé que en algún momento cada uno de nosotros ha pasado por situaciones de duelo, depresión, pérdida, enfermedad, divorcio, y se vuelve difícil de comprender y difícil de asimilar. Y me toca animarte a que seguramente, mira, no te puedo dar una explicación. Cuando a mí me toca estar en un funeral, y créeme que en mi carrera como pastor me ha tocado solamente estar en 2 funerales. Gracias a Dios, porque han sido pocos, pero los 2 han sido de bebés. En su momento, cuando pasó lo de Leslie, que lamentablemente en estos días pasó otra vez por esa situación, y lo que sucedió ahora con Verónica. Y cuando tú estás ahí, dices: Señor, es que esto no debía de haber terminado así. Cuando muere alguien que a lo mejor ya es anciano, que vivió su vida, que disfrutó hasta, es una celebración de decir: gracias Dios todo este tiempo, aunque hay el dolor, aunque se siente, pero gracias Dios por la vida de este hombre, de esta mujer. Pero cuando suceden las cosas así, uno dice: Señor. Y la verdad es que como pastor es bien difícil pararte ahí y tener que decir algo y tener que orar cuando no hay palabras para expresar en ese tipo de situaciones. Pero lo único que me queda en claro es que en todo esto hay un propósito de parte de Dios. Y aunque no lo podemos ver, y aunque no lo podemos comprender, y aunque no quisiéramos que fuera así, porque nadie quiere que sucedan esas cosas, podemos confiar en que, como dice su palabra, Dios está en medio de todo eso. Y quise tomar una parte de este salmo, pero después de leerlo opté porque lo podamos leer completo. Y quiero que me ayudes, el Salmo 37. Cantamos, de hecho, una parte de este salmo, pero cuando lo lees te das cuenta que lo cantamos nosotros bien alegre. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muy alegre la cantamos. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. La cantamos así. Pero cuando lees el contenido del salmo, que lo vamos a hacer ahorita, te das cuenta de lo profundo y que está hablando de un momento difícil para el rey David. Y dice: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias,
porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto te conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos, desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad, sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no lo dejará caer en sus manos ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú espera en el Señor y vive según su voluntad, porque Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y al malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa, a los que son íntegros y rectos hay por venir, para quien busca la paz. Pero todos, escucha esta palabra, todos los pecadores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en los tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza.
está lleno de promesas muy hermosas este Salmo 37. Cristian, ¿tenemos listo el video? Por favor, quiero ponerte un video que lo podamos ver. Fallas técnicas, permítame un poquito. ¡Oye, negro! ¡Maldito negro! ¿Por qué no vuelves a los campos de algodón de donde saliste? Yo te vi salir de una selva. Chapman, el manager de los Phillies, parece estar hablando con Robinson. Negro, Su temperamento cuando jugaba con los Yankees es evidente ahora que es manager. Negro. ¿Estás bien? No te ves muy bien. Negro. ¡Vamos, negro! Bienvenido a las ligas mayores. Levántate. Si no aguantas, vete de aquí, novato. ¿No, Bobby? Buenos pasos de baile, Bojangles. Deja tu gorra en el suelo, tal vez alguien te lance una moneda. Baila un poco, negro. Un paso doble. ¡Vamos, medianoche! Está bien, tranquilo. Adelante, negro. Prepárate. Deberías cuidarte mucho del sol. Tu piel de carbón se derretirá. ¿Por qué no regresan a ese hombre a la Liga Internacional? Ahí juegan los africanos. ¿A quién fue? ¿A quién dejaste sin empleo, negro? Venga, Jackie. Robinson espera el lanzamiento. Batea y es una alta a la izquierda. Eni se posiciona y la atrapa. Empieza a despejarse. El sol lucha por salir. El negro no sabe jugar. Resistirá a esto. Dios lo hizo para jugar. Buen muchacho. ¿No es así, muchacho? ¡Vamos, negro! Dos hombres en base. El lanzamiento de Leonard. Batea y vuela por los aires. Seminic se coloca. Oye, ¿esto es un home run? Sí, si esto fuera un concurso de altura. La tiene. Y Robinson está fuera. ¡No perteneces aquí, negro! ¿Me oíste? ¿Por qué no te miras al espejo? Es un juego de blancos. ¡Métete eso en la cabeza de orangután! Mírame, amor. Mírame, mi amor, mírame.
Al próximo hijo de perra que abra la boca le voy a tirar todos los dientes. No puedes hacer esto, Jack. Espera que permita todo esto. Esos hombres tienen que enfrentar sus demonios. Yo también tengo los míos. Justo ahora estoy viviendo una constante prueba. Tú ya no importas, Jack. Ya estás en esto. No tienes el derecho de abandonar a todas las personas que creyeron en ti, que te respetan, que te necesitan. ¿En serio? Si peleas, no dirán que Chapman te obligó a hacerlo. Solo dirán que no puedes controlarte, que no perteneces aquí. ¿Sabe lo que se siente que alguien le haga esto? No. No. Tú sí. Tú eres el que vive la prueba. En el desierto. 40 días. Todo eso. Solo tú. Y no puedo hacer nada al respecto. ¡Claro que sí! Puedes ir allá afuera y ganar. Puedes dar un batazo y anotar. Puedes ganar este juego por nosotros. Te necesitamos. Todo el mundo te necesita. Eres medicina, Jack. Oh, Jack. Atención, aficionados de los Dodgers. Ya salieron del campo. Los juegos en la temporada. Recuerden que la Ya, hay que entrar al campo. ¿Qué están esperando? ¡Entren! de Chicago y 3 juegos contra los Cardenales de San Luis. No pierdan la oportunidad. ¿Quién está en primera? Magníficos juegos. Compren sus boletos en taquilla. Voy a necesitar otro gato. Esta película, la de abajo, la de abajo, la de abajo. Esta película es la historia de Jackie Robinson, el primer afroamericano que jugó en las ligas mayores. Hoy en día es recordado, incluso hay un día de toda la temporada, todos los años, que todos los jugadores de todos los equipos usan su número. Fue el primero que logró romper las barreras raciales en una de las ligas más importantes a nivel mundial. No siempre la vida va a ir como nosotros queremos. Y como te decía, a veces parece que somos nosotros los que estamos haciendo algo mal. Y que pareciera que la gente que está lejos de Dios le va mejor que a nosotros. Y no sé si alcanzaste a escuchar, porque está ahí medio perdida la frase. Me encanta cómo dice, que le dice este hombre fue el que creyó en él, lo contrató para llevarlo a ligas mayores, hizo todo lo posible, gestionó para que él pudiera jugar, y le dice, espérate, yo sé que él va a poder con esto, porque Dios lo hizo para jugar. Hablábamos de esta joven israelita, pero la Biblia está llena de estas historias. Daniel desterrado y cautivo. José vendido por sus hermanos. Job perdió todo y quedó enfermo. Y no hay que ir tan lejos. Jesús padeció sin haber pecado. Y puedes decirme, para ti es fácil venir a hablarlo, porque tú no estás atravesando por lo que yo estoy pasando, y a veces nos sentimos de esa manera. Llega una persona y te dice, ay, échale ganas, ¿ah? Levántate, no te deprimas, tú puedes. Y tú dices, pues sí, porque no eres tú
quien está atravesando esta situación difícil. Y por eso también te puse este video, porque al final le dice, es que tú no sabes lo que es que te digan todas esas cosas, que te traten de esa manera. Y le dice, no, yo no sé. Eso lo sabes solamente tú. Solamente tú que estás pasando por esa situación. Los 40 días en el desierto, las pruebas, las tentaciones, eso solamente tú lo sabes. Pero recuerda, tú eres la medicina de otras personas. Como iglesia, ¿qué nos toca hacer? Animarte, fortalecerte, estar ahí contigo cuando pasen los momentos difíciles, pero la prueba la vas a pasar tú. La dificultad, el valle de sombra de muerte, lo vas a tener que pasar tú. La diferencia es que tú puedes decidir si lo pasas solo o lo pasas con Cristo. Las circunstancias vienen, las enfermedades vienen, la depresión viene. Seas cristiano o no seas cristiano. A veces se nos olvida esa parte. Esta vida así es. Los momentos difíciles van a pasar. Hay tantos suicidios en las colonias de escasos recursos como en Hollywood. Hay depresión en el barrio más pobre como en el barrio de superlujo. Hay divorcios de famosos y hay divorcios de gente como tú y como yo. La única diferencia es quién te acompaña. De verdad, yo quisiera poder decirte, nada de esas situaciones, ninguna de esas situaciones vas a enfrentarte. Quisiera poder darte esa garantía y decir, en el momento en que tú conoces a Cristo, el dolor se va a ir, la muerte se va a ir, el sufrimiento se va a ir, la depresión se va a ir, la tristeza se va a ir, pero no puedo. Quisiera poder decirte que en el momento en que te bautizas, sales y tu vida es completamente diferente, se te reseteó el cerebro, todo aquel dolor que a lo mejor estás experimentando se va a ir, pero no funciona de esa manera. Dice la palabra, en este mundo, Jesús nos lo dice, tendréis aflicciones, pero no se preocupen. Yo he vencido al mundo. Sinceramente me gustaría que tu vida fuera lo más bonita y lo más placentera. Pero no puedo. Solo puedo animarte y acompañarte como sé que Dios lo hace. Para que el día de mañana, si tal vez me toca ser yo quien pase, poder contar con tu apoyo. Y antes de irnos, quiero invitar a aquellas personas que dicen, yo estoy pasando por momentos difíciles. Yo estoy enojado o enojada con Dios porque la vida no va como yo quisiera. Quiero
invitarte a pasar para orar por ti. La solución no la tengo. Lo más que puedo ofrecerte es acompañarte en este proceso.